El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para... Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus. Reciban, como siempre, nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús, con nuestra hermana Normiliana Martínez, para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre la palabra que se proclama en este segundo domingo de Cuaresma del año 2022. Comenzamos levantando nuestras manos al Padre para darle gracias por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. Yo le pido perdón por mis debilidades, por mis infidelidades y pecados. Y le pido que su Santo Espíritu nos acompañe en este programa, nos guíe y nos ilumine para llevar una palabra de luz, de ayuda, de aliento a nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes. Lo pido en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén, amén, amén. 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 ¿Qué tal, Normiliana? Bien, Manuel. Gracias a Dios. ¿Y vos? Bien, muy bien, sí, sí. Con mucha actividad, Normiliana. Sí. Mucha actividad familiar, doméstica, pero también dentro de la comunidad. Pues, esta semana pude asistir al Salmo, al escrute del Salmo. Sí, qué bien. Siempre es muy bueno estar en esas cosas. Claro. Sí. Sí, yo así vivo, sumergida en todas las cosas del Señor, Sí. en los de la parroquia, fundamentalmente. Llegamos al segundo domingo de Cuaresma. Y tenemos una primera lectura, es del libro del Génesis, capítulo 15, versículo del 5 al 12, y del 17 al 18. El salmo responsorial es el 26, entre paréntesis. Sin paréntesis es el 27. La segunda lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo del 20 al 21, y capítulo 4, versículo 1. El Evangelio es según San Lucas, capítulo 9, versículo del 28 al 36. Esas son todas las lecturas para este segundo domingo de Cuaresma. Entonces comencemos con la primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 15, versículos del 5 al 12 y del 17 al 18. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: «Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes». Luego añadió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: «Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra». Abraham replicó:
Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí comenzó lo que conocemos como el pueblo de Dios, cuyo primer miembro fue Abraham. Abraham aquí se reconoció la justicia por su fe, porque él creyó en lo que le decía el Señor. Abraham, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, era un personaje que tenía muchas propiedades, muchas riquezas, casado con una mujer también de edad, porque él era ya de edad en este momento en que Dios habló con él, y Sara. Pero él tenía muchos dioses, claro, muchos dioses, todo lo que significaba las riquezas que tenía. Y a partir del encuentro con el Señor, creyó en un solo Dios. Entonces, aquí comienza el pueblo de Dios, el que cree en un solo Dios. Antes, nosotros conocimos, después de Adán, Abel, Set, Enoc, Noé, pero ninguno representa el comienzo de una gran nación, de un gran pueblo, como representa Abraham. Y aquí se produce el pacto, la alianza entre Dios y Abraham como el padre del pueblo de Dios. Esto es lo que nos dice la lectura a través de todas esas figuras que nos presentan. A mí solo me llama la atención una cosa, Normiliana. Te quería preguntar si vos entendés eso. ¿Por qué Abraham partió todos los animales y no partió las aves? Partió todos los animales y los colocó cada mitad una frente a otra. Pero los animales, los pájaros no los partió. ¿Ve? Y ahí es donde se produce la alianza, porque es cuando pasa el fuego en medio, sellando la alianza, después de que Abraham estuvo espantando a los cuervos que querían comerse la carne de los animales. Sí. Pero yo honestamente no entendí por qué allí debe haber las aves no fueron partidas. Sí, debe haber un misterio. Yo no sé si antiguamente las aves no se acostumbraba el sacrificio exactamente de las aves, del cordero, de todo lo demás, pero de las aves propiamente yo no he escuchado en el Nuevo Testamento que se acostumbre, que se haya acostumbrado. Eso es lo que yo pienso, pues. Y porque más bien las aves, acordate que es la que anunciaron
diluvio, el final del diluvio en tiempo de Noé, el Espíritu Santo se manifiesta como una ave, como un pájaro, pero en fin, debe ser eso, porque no se acostumbraba pues, ese tipo de animalito, sacrificarlo. Bueno, esta primera lectura es después del domingo pasado, que escuchamos en una primera lectura la profesión de fe del pueblo de Israel. Aquí viene la continuidad, donde ya Abraham se hace la alianza, la primera alianza de Dios con Abraham, un hombre de fe, el profeta de la fe. Y aquí Él les hace sus promesas divinas. Estas son las promesas divinas de Dios para con Abraham y la alianza. Y aquí vemos cómo Abraham se fía y confía en Dios y le da un sí y se deja guiar y conducir toda su vida, se deja conducir por Él. Y por eso es llamado el profeta de la fe en todo lo que le iba diciendo. Desde cuando le pidió que entregara a su hijo en sacrificio, desde cuando le dijo, deja todo lo que tenés, tu riqueza y la parentela. Y vemos que una de las promesas era, esta es primera con la que comienza, pues, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Una de las promesas era la descendencia. Y esto de la descendencia él se lo creyó, a pesar de que Sara ya estaba mayor y él mayor. Y era lo que más temía él, morir y sin tener descendencia de hijo. Pero aquí todavía fue más privilegiado, porque la descendencia le dio la descendencia de todo el pueblo de Dios. Él es nuestro padre, el padre Abraham es nuestro padre. Entonces le dio una descendencia como dice aquí, como las estrellas, las arenas del mar y las estrellas del cielo, una descendencia numerosa de todo el mundo, de toda la humanidad, judíos, no judíos, de toda la humanidad. Es la descendencia, descendemos de Abraham, es nuestro padre, de nuestro padre Abraham. Y vemos cómo entonces Abraham hace su alianza con él, pero son 3 puntos los que se destacan en esta lectura. Primero, su descendencia. Segundo, que le promete como promesa divina. Segundo, que le promete una tierra, la tierra prometida, una tierra, aunque él ya no la ve, pues, pero la tierra, porque él era nómada, andaba de lugar en lugar, y ya una tierra firme, ya le promete, y así fue, tierra firme. Esa es la segunda. Y la tercera, que es de que él, siendo politeísta, se convierte en monoteísta, en creer en su Dios y con solo seguir a Dios y obedecerle y dejarse guiar por él. Él es un hombre de fe, un hombre que deja a todos sus ídolos de barro, que son sus dioses, que eran sus dioses, y cree en este Dios, y cree en este Padre, en este Dios, y cree en el único Dios, el Dios verdadero. Cree y lo deja todo, no solo la parentela, deja hasta sus dioses de barro, y cree en este Dios. Esa es la convicción en que vive Abraham, en la convicción de que se deja guiar por ese Dios, se deja guiar su vida y se convierte entonces en hombre de fe y en nuestro Padre y el Padre de toda la humanidad, del patriarca Adrián. Es un patriarca. De la humanidad creyente. Creyente, sí. De la humanidad creyente. Sí. Que somos los cristianos. Sí. Es decir, el mundo cristiano, el pueblo cristiano, más de 1.000 millones. Sí. Es el pueblo que tiene una fe más grande, sí, de la tierra. Es el más numeroso. Así el pueblo cristiano. Ese es el pueblo, la familia de Abraham. Entonces, eso es lo principal de la primera lectura, después de la profesión de fe del pueblo de Israel, que inicia todo, ahí es donde todo inicia, todo el plan de salvación, continúa con la profesión de fe, de Abraham,
Continúa, y hasta ahí yo lo dejo porque quiero dejar bastante tiempo para el Evangelio. El Señor había hecho alianza antes con el hombre. Primero hizo alianza con Adán, la alianza del árbol de la vida, que Adán la rompió. Y entonces fue echado del paraíso Adán. Después hizo alianza con Noé después del diluvio. Alianza firmada con el arco iris. Hizo alianza con Noé, sí, claro, también. Y después con Abraham. Y entonces el pueblo creció, pero el pueblo no fue fiel al Señor. Pues acordémonos de la Torre de Babel y acordémonos de Sodoma y Gomorra. Acordémonos de todo y acordémonos de nosotros mismos, que hoy mismo Él ha hecho una alianza con nosotros en el Nuevo Testamento, que la selló con su cuerpo y su sangre, y nosotros mismos también no hemos sido fieles hoy no hemos sido fieles nosotros mismos, hemos repetido la historia y la seguimos repitiendo, la historia del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, hoy por hoy. Y Él no solo fue su última alianza, Él la hizo con su cuerpo, con su sangre, la hizo con nosotros, con la humanidad, y seguimos siendo como ese pueblo de Israel. Eso es lo que me parece asombroso, eso es lo que me llama grandemente la atención, que no solo el pueblo de Israel ha sido infiel, seguimos siendo infiel con la alianza nueva y eterna que Él ya hizo con nosotros. Abraham fue fiel, Isaac su hijo, fue fiel Jacob, el hijo de Isaac, y Jacob, que luego se llamó Israel, el Señor lo llamó Israel, se vino a Egipto y en Egipto creció como un pueblo, fue el pueblo que salió de Egipto, liberado con la conducción de Moisés, y así creció el pueblo de Dios hasta la llegada de Jesucristo, que Jesucristo establece la nueva alianza y eterna, la alianza que ha dado lugar, la nueva y eterna alianza. Sí. Pasemos entonces al Salmo responsorial. Salmo responsorial número 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes.
Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. Claro, yo que caminaba en tinieblas, ahora camino con la luz de la palabra del Señor. Esa es mi luz, y ella me conduce a la salvación. Mi confianza permanente, como la que tuvo Abraham en el Señor, me conducen a la salvación. Por eso el Señor es mi luz y mi salvación. Este salmo es muy lindo, porque junto a Dios no hay temor, como hizo Abraham. Confió sin miedo. Junto a él no tenía miedo a nada y cumplía todo lo que él le decía. Y sí, y el responsorio también lindo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la palabra de Dios es mi luz. La palabra de Dios es para mí mi luz y mi salvación, si la hago vida, ¿verdad? Por supuesto. Si la hago vida. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Si Él es el que sale al frente cuando lo busco. Él es el que sale al frente de todas mis batallas. Él es el garante de todas mis batallas. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. Ese es el rostro que debemos de buscar, hermanos, en todo momento. El rostro de Jesús, pero con esa fe espiritual, esa fe que solo con la fe del alma, ese rostro que solo lo podemos ver con la fe del alma. Hay que buscar el rostro de Jesús y tener fijada la mirada en ese rostro, porque Él es nuestro auxilio. Él es nuestro auxilio. Por eso dice, espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Esa última estrofa da coraje, lo levanta cualquiera. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor, confía en Él, descansa en Él. Confía, Él es nuestra luz y nuestra salvación. Él, su palabra, todo su legado, todo lo que nos dejó, todos sus preceptos, todos sus mandatos, todo es, esa es nuestra luz y nuestra salvación. Si lo tengo a Él, ¿en quién podré temer? Si Él es el que sale al frente de todas mis batallas, hermanos. Hasta ahí. Hacemos entonces a la segunda lectura de este domingo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, del capítulo 3, versículo 17, al capítulo 4, versículo 1.
Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en esta segunda lectura, San Pablo dice una cosa maravillosa, una cosa que para mí es bien concreta, porque dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, nosotros somos ciudadanos y hacia Él, hacia esa tierra prometida, a Abraham por el Señor, el cielo, la vida eterna, hacia eso caminamos. Si nosotros tenemos fe, si nosotros somos imitadores de Jesucristo y de sus santos, y observamos una conducta que ellos siguieron. Así nosotros, ciudadanos del cielo, tendremos ese premio. Mientras los que viven para el vientre, ¿saben qué es el vientre? Quieren todo para ellos, quieren comérselo todo, ponérselo, gozarlo. Ellos no van a tener ese premio. ¿Sí, Normiliana? Sí, esta segunda lectura a los filipenses la escribió el apóstol estando en la cárcel, y es para exhortar a esta comunidad, a exhortarlo a seguir el ejemplo de Cristo, a seguir su ejemplo, el ejemplo de Pablo, la verdad, exhortarlo a seguir su ejemplo. Él que creyó en la cruz de Cristo y que está claro de que para poder alcanzar la vida eterna hay que pasar por la cruz. Hay que pasar por la cruz. Y les pide que sean su modelo, que dejen de estar pensando en sí mismo y en anclarse en las cosas terrenas, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Cuándo vamos a ser ciudadanos del cielo? Cuando nuestro cuerpo sea transformado, como lo vamos a ver en el Evangelio, igual que el de Jesús. Allí nos pone ya un ejemplo, en el Evangelio un ejemplo anticipado en el Evangelio, porque Él va a transformarnos, dice, nuestro cuerpo humilde según su modelo cuerpo glorioso, porque Él ya nos pone ese ejemplo en el Evangelio, pero en la resurrección, en su resurrección, allí está el verdadero cuerpo glorioso de Jesucristo, y que nosotros también vamos a alcanzar nuestro cuerpo glorioso también después de esta vida, después de la muerte física. Nosotros alcanzamos el cuerpo glorioso igual que Él alcanzó en la resurrección, ese cuerpo glorioso. Por eso dice San Pablo, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse firmes en el Señor, no se dejen influenciar por nadie,
Manténganse firmes con una fe inamovible, les quiere decir el apóstol. No crean en tantas cosas que susurran en su entorno, no. Crean en lo que yo les he predicado. Yo les he predicado que esta es una promesa de Dios, que también nosotros vamos a alcanzar ese cuerpo glorioso. Y por eso somos ciudadanos del cielo, porque todos nuestros cuerpos gloriosos vamos a estar reunidos allá con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la patria celestial, en la patria celeste. Allí vamos a estar reunidos todos en cuerpo glorioso. Entonces, hermanos, esto San Pablo lo está diciendo hoy para cada uno de nosotros, aquí, que no perdamos esa perspectiva y ese norte de que sí vamos a ser transformados en ese cuerpo glorioso, que ya ahorita en el Evangelio nos pone un ejemplo. Nos anticipa un poco, nos anticipa la Pascua, nos anticipa el cuerpo glorioso de la Pascua. Es una promesa maravillosa, sí, esa que nos hace. Dice, hermanos míos, dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable, nuestro cuerpo miserable, en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas estas cosas, porque Él es Dios. Pasemos entonces a la alabanza musical de este domingo. Regresamos con la proclamación del Santo Evangelio. Guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, quédate en mí, Santo Espíritu. De nuevo, hermanas y hermanos, en palabras de vida eterna, aquí en Extra Plus, con nuestra hermana Normiliana Martínez, ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9,
versículos del 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miriana, los evangelios tienen algunas diferencias en el tiempo en que ocurrió esto. San Mateo habla de Los 3 6 evangelistas días, hablan. de 6 días, y San Lucas habla de 8 días. San 8 Mateo, días después de. San Mateo y San Marcos, porque los 3 evangelistas Sí, hablan de la sí. transfiguración. San Mateo y San Marcos 6 días. Y habla San Lucas de 8. De 8 días. ¿Después de qué? 8 días después de qué? 8 días de la profesión de fe de San Pedro. Y del anuncio, y el primer anuncio de su pasión. Y el primer anuncio de su pasión. Y la reprendida que le da Jesús a San Pedro. y 8 días después. Sí. Pero, ¿cuándo se da esto? Porque Jesús, en el camino, ese día, 8 días antes, les pregunta a los apóstoles que quién es, qué dice la gente que es Él. ¿Por qué? Porque el primero que anda queriendo saber cómo es Él, quién es Él, es Herodes. Herodes, que ha oído hablar de Él y que está extrañado, pues, porque dice: yo mandé a cortarle la cabeza a Juan. No puede ser Juan. Será Elías. ¿Quién es? Quiero verlo, decía Herodes. Y Jesús le pregunta, Jesús que sabía eso, le pregunta: ¿quiénes creen ustedes que soy? Y es cuando se da la respuesta de San Pedro al final: vos sos el Cristo, Hijo de Dios. Y entonces, y después viene, cuando él hace el anuncio de la pasión, San Pedro se dice que eso no puede ocurrir. Y ahora 8 días después suben al monte, que no se sabe de qué monte es, pero es un monte donde se acostumbraba a orar. Se le llama Monte Tabor. Sí, y se produce El Tabor. la transfiguración. Así es. Este segundo domingo de Cuaresma, todos los segundos domingos de Cuaresma se proclama este mismo evangelio. Y esto es propicio en este tiempo porque es para que nosotros naveguemos y rememos mar adentro, poder remar mar adentro y naveguemos con esperanzas renovadas, porque el Cuaresma es el tiempo que sabemos que es de preparación y experiencia bautismal.
Y ahora que Cristo va camino de Jerusalén a la pasión, el largo camino de Jerusalén a su pasión, se da esto. ¿Y por qué se da esta de la transfiguración? Porque están asustados, los apóstoles están asustados de lo que Él les ha dicho, que va a sufrir, que va a morir, y no lo comprenden, no lo entienden. ¿Pero por qué? No se lo explican. Entonces, Él, para poder cimentar la fe de los apóstoles, se lo lleva 8 días más tarde, se va siempre con los 3 favoritos de Él, que lo acompañan, los que los acompañaron en Getsemaní, los que los acompañaron para la cura de aquella, de la hija del centurión, y yo creo que para la resurrección de Lázaro, son los mismos que lo acompañan, ¿verdad? Esos eran sus más íntimos, pues. Iba con sus más íntimos, y orando, como todo se da orando en el Señor, no hacía nada si antes no oraba con el Señor, con el Padre. Él no sucedía nada si él antes no oraba con el Padre. Por eso el poder de la oración también que nos indica este pasaje. Y vemos que el domingo pasado, pues, vemos que ya Moisés lo había anunciado en Deuteronomio. Vendrá un profeta a quien hay que escucharlo, y es el que va a revelar a Dios, al verdadero Dios, y es el que se va a quedar hablando con nosotros, y el interlocutor de Dios mismo. Y vemos que el domingo pasado Jesús ha superado la prueba del desierto y nos recordaba que la tentación avanzaría con nosotros, pero nunca nos faltaría la fuerza de Dios a nosotros para darle batalla y progresar hacia la victoria. Pero hoy por hoy nos toma de su mano y nos lleva a un lugar tranquilo, como llevó a los apóstoles, los lleva a un lugar tranquilo para mostrar su divinidad. Un pedacito de cielo es lo que queda muestra en esa teofanía. Es una teofanía, una epifanía privada porque no se manifiesta al mundo entero, pero se llama teofanía y se llama epifanía. Es una epifanía privada, manifestada a ellos, para que ellos cimentar la fe de los apóstoles, y es un pedacito de cielo, anticipa su Pascua, la anticipa, su resurrección la anticipa, porque la resurrección es ese cuerpo glorioso en su resurrección. Él resucita en un cuerpo glorioso, y este es un anticipo, una antesala de esa resurrección de la Pascua, un pedazo de cielo. Y recuerda, hay un pasaje por ahí en la Biblia que dice que ustedes, hasta no creer y no pasar por la muerte, no pueden creer que existe, que el reino de Dios es este que está mostrando. Tienen que pasar por la muerte hay que pasar por la muerte, hermano, por la cruz. Hay que pasar por la cruz para poder resucitar en ese cuerpo glorioso. Hay que pasar por la cruz y hay que iluminar la cruz. Dice, estaba representado Moisés y Elías. La ley, Moisés representaba la ley y los profetas, Elías al profeta. 2 grandes pilares, ejemplo, y ya estaban hablando de la venida de Jesús, de esa venida de Jesús, de la muerte, y también de la muerte, resurrección, y después de su venida. Ya eso es lo que estaban hablando ellos. ¿Y por qué el Señor se muestra resplandeciente con una vestidura blanca iluminada? La muestra de la eternidad y de la trascendencia es eso. Esos son puros signos, por eso la transfiguración es el icono de la contemplación, el icono de la contemplación. Y eso reluciente y esa luz, inmensa luz que lo invadía, es la luz de la eternidad. Y estos signos son los mismos signos que se dieron en el Éxodo, en el Antiguo Testamento. A Moisés, la nube, igual cuando el Padre, y en el bautismo,
de Jesús, cuando el Padre, la voz baja del cielo y le dice, este es mi Hijo amado. Les está confirmando a los apóstoles que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Les vuelve a decir aquí, y ya se prefigura la Trinidad también, porque es el Espíritu el que habla, el Espíritu de Dios. Miren cuántos signos. Me encanta el Evangelio porque está lleno de una simbología, y que una simbología que contrasta con la del Antiguo Testamento en tiempo del Éxodo, como Moisés en el Sinaí, Elías en el Horeb, y esto que se supone que es en el Monte Tabor, se cree que es en el Monte Tabor. Igual hay una analogía y hay una similitud en todos estos signos simbólicos que evocan realmente la experiencia del Éxodo. Y es la visión también anticipada de la venida de Cristo. Es la visión de esta segunda venida también. Así va a venir, así como aparece en la transfiguración, así va a bajar del cielo igualito, así va a venir. Ya nos anticipa a nosotros hoy también la segunda venida. Por eso en una parte de la Biblia decía, os aseguro, dice, que gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios. Gustarán de la muerte, pero hoy día ni aún así, ni que se nos presente en la transfiguración, ni que se nos presente en la resurrección, como ya lo vemos en el Nuevo Testamento. No vamos a gustar de la muerte, no gustamos de la muerte, a sabiendas lo que nos espera, porque esas tres chozas que habló Pedro, Simón Pedro allí en este Evangelio, es todo lo que nos tiene preparado el Señor cuando pasemos a la otra vida. Esa es la divinidad de Dios. Ahí es donde, en la transfiguración, es donde se junta el cielo y la tierra. Se une el cielo, lo humano con lo divino. Se une el cielo y la tierra en lo humano con lo divino. La transfiguración, Hormiliana, es precisamente la respuesta a la pregunta, ¿quién es ese? ¿Quién dicen que soy? ¿Quién es ese? Y entonces la respuesta, ese es el Mesías, el Hijo de Dios, es Dios, que va a resucitar, Es la respuesta a lo que Pedro se oponía. Pedro decía, eso no puede ser, no te pueden capturar, no te pueden torturar, no te pueden maltratar, no te pueden matar. No lo permitas, decía Pedro. Pero esa es la respuesta. Voy a resucitar. Y ahí está la figura del resucitado. Pedro dice que han 3 ramadas para que estén Jesús, Elías y Moisés. Pero en eso una nube los cubre y viene la voz. Y dice, la voz que dice, este es mi Hijo amado, escuchadle. ¿Qué es? Es la respuesta a lo que está diciendo Pedro también. Porque Pedro en alguna manera dice, qué bien se está aquí. No nos movamos de aquí, quedémonos aquí. Y la voz dice, escuchadle, Él va a morir y va a resucitar. Tomen su cruz. Allí le está diciendo a Pedro, sé valiente, hay que pasar por la cruz para alcanzar eso que Él está disfrutando. Pero antes hay que pasar por la cruz. El sufrimiento, el dolor, la enfermedad, hay que pasarlo y hay que abrazarlo. Eso es lo que le quiere decir a Pedro. No te creas que todo es tan fácil y tan simple como, ¡ay, qué rico! Sí, así va a ser. Pero antes debemos de pasar por la cruz. Pues también hoy a nosotros, hermanos, es la fe en Cristo resucitado la que puede y debe permitirnos ver a Jesús transfigurado. Nosotros también vamos a ser transfigurados. En este proceso y aquí en la tierra, con la palabra de Dios, con los sacramentos, con las Eucaristías, que es la presencia real de este Dios, con eso estamos siendo transfigurados. Y es con esa fe espiritual que podemos creer en este Mesías, en este Dios, con la fe espiritual. También nosotros somos configurados, también nosotros. Pero una cosa les quería aclarar,
y quiero terminar ahí, que la gloria de Jesús, Él no la había recibido como recompensa a su sufrimiento. No, Señor, no la recibe como recompensa a su sufrimiento, sino que era la misma gloria que Él ya poseía antes de los siglos, junto al Padre y con el Padre. Por eso Él le dice en San Juan, en el Evangelio de San Juan: Padre, glorifícame cerca de ti con la gloria que yo tenía cerca de ti antes de que el mundo existiese. O sea que esa glorificación, hermano, no es un premio, Él ya la tenía desde antes. Y nosotros también vamos a ser, lo lindo de esto es que vamos a ser glorificados, que debemos de tener fe en ese, que vamos a alcanzar ese cuerpo glorioso, que vamos a ser glorificados también como Él, y santos y perfectos como el Padre santo y perfecto. Esa es la maravilla que nos enseña en esta transfiguración, que nosotros vamos a hacer lo mismo. Se nos terminó el tiempo. Miriam, te ruego la oración final. Padre santo y eterno, todopoderoso, te alabo, te bendigo, te glorifico, te santifico, Señor. Te doy gracias por todo esto que nos enseñas, y sobre todo ahora en este Evangelio, porque nos has adelantado a nosotros que estamos aquí en la tierra ese pedacito de cielo, esa antesala. Nos has adelantado cómo va a ser nuestro cuerpo también una vez que pasemos de esta vida a la verdadera vida. Nos has adelantado que también nuestro cuerpo va a ser glorificado, que no le tengamos miedo a la muerte, pero que para eso tenemos que pasar por nuestra cruz, por la cruz que tú pasaste. De esa no nos podemos salvar, pero para eso, Señor, danos la gracia. La gracia es la fuerza para abrazar nuestras cruces y danos la fe que necesitamos para verte. También, Señor, para ver tu rostro, necesitamos esa fe espiritual, esa fe del alma, verte con los ojos del alma, Señor, con la fe del alma, con los ojos del alma, para creer en ti, en tu resurrección, y creer también en que nosotros vamos a ser resucitados, para no tenerle miedo a la muerte física, Señor. No. Gracias, Padre, porque tú me transfiguras y nos transfiguras a tus hijos cada día en nuestra vida. Danos la gracia de poder seguir tu palabra, de poder encarnarla y hacerla vida, de poder dejarnos transfigurar por todas tus enseñanzas, Señor, porque queremos también alcanzar todo lo que nos tiene preparado. Eso que dice Simón Pedro, esas chozas, y quedarnos allí para siempre. Sí, Señor, pero estamos claros que primero tenemos que pasar por la cruz y hacerla, esa cruz de sufrimiento y dolor, convertirla en cruz gloriosa, que es con nuestra resurrección, porque tú eres la primicia de todo. Tú nos estás enseñando qué es lo que nos espera, nos estás enseñando qué es el reino de Dios. Gracias, Padre, por cimentar nuestra fe, así como los apóstoles, que tuviste que anticipar esta epifanía, esta teofanía privada, para poderles hacer aterrizar y entender qué es lo que te esperaba. Porque mientras en Galilea fuiste aceptado, fuiste de Galilea, donde fuiste aceptado, a Jerusalén, donde fuiste rechazado, Señor. Gracias, Padre, por tantas enseñanzas. Te pedimos que derrames abundantes bendiciones en este canal, en su personal y sus familias, en nuestros hermanos televidentes y sus familias, en la familia de Manuel y en mi familia. Que podamos en todo este tiempo poder rasgar nuestros corazones, no solo nuestras vestiduras, y nuestros corazones, porque hoy es el tiempo favorable, el tiempo propicio de nuestra salvación y el de la salvación de toda la humanidad.
y a ti, Madre Santísima, también. Te pedimos que intercedas en todas nuestras necesidades físicas, espirituales y materiales. Te pedimos, Madre Santísima, por el cese de esta guerra de Ucrania y Rusia, que detengas, Señor, y que llenes de sabiduría, de amor, de paz, el corazón de este presidente de Rusia, Señor, para que cese el fuego, Señor, para que cese la guerra. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermanas y hermanos. Hasta el próximo domingo. Dios así lo permite. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate.